A un año de la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, hoy el Congreso local tachó de su lista uno de sus pendientes. El Pleno aprobó por unanimidad la ley orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial, que permitirá instalar al órgano encargado de la interpretación de la Constitución al resolver controversias y acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué otros pendientes tiene o qué hay y que impiden aplicar en plenitud la Constitución de la Ciudad de México? Veamos el contexto. El pasado 17 de septiembre, la Constitución de la Ciudad de México cumplió un año de haber entrado en vigor, pero lo hizo sin el marco normativo y las leyes necesarias para ser aplicada en su totalidad. En enero, los diputados locales informaron que reformarían los plazos establecidos para la entrada en vigor de las leyes y nombramientos pendientes. Es el caso del proceso de transición de la Procuraduría local a Fiscalía General de Justicia, que debía entrar en funciones en mayo. También la ley orgánica del Poder Judicial, que deberá funcionar en diciembre. Además, los legisladores eliminaron el requisito de no haber sido diputado, juez, magistrado, ni haber encabezado una secretaría o equivalente, con lo cual la actual procuradora Ernestina Godoy puede ser considerada para ser fiscal. La Junta de Coordinación Política y los presidentes de las comisiones informaron que entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre aprobarán 9 leyes constitucionales consideradas prioritarias: la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y la de División Territorial de las Demarcaciones y Ley de Territorios. La primera en la agenda era la Ley de Planeación, sin embargo, se pospuso luego de que organizaciones ciudadanas pidieran candados para garantizar su independencia. Punto y contrapunto. Primer punto a discutir esta noche de viernes y nos acompaña Paulina Cepeda, asesora en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Mónica Tapia, ella es directora de la organización Ruta Cívica y coordinadora del colectivo Ciudadanía 19S. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Nos acompaña también el diputado Emanuel Vargas por Morena, el expresidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Genaro. Buenas noches a Bienvenido. todos. Y a sugerencia de Aurelián Guilabert, estamos haciendo este programa. Él es fundador de la Asociación Civil Espacio Progresista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por el espacio. Pues ya sabes que los temas de la Ciudad de México siempre nos interesan, siempre nos importan. Pendientes que hay en esta legislatura, ya decía la nota algunos de ellos, ese tránsito de la Fiscalía, más bien de la Procuraduría a la Fiscalía, encabezado por Ernestina Godoy, con asesoramiento de Ana Laura Magaloni, entre otros expertos y expertas en el tema. Pero no es el único diputado. ¿Qué otros pendientes quedan justo para hacer realidad esta Constitución de la Ciudad de México? Pues ahora sí que la Constitución es todo un reto, porque pues básicamente tiene como eje central los derechos humanos, es un transversal. Sí. Y hay muchísimas cosas pendientes de la Constitución. Evidentemente nos falta, pues ahora sigue jornadas más duraderas de trabajo. Y yo creo que lo que tenemos más cerca, que es un reto muy importante, es la discusión del presupuesto y buscar que no se creen más impuestos. Que no se creen más impuestos de plano. Una ciudad que necesita más impuestos para el transporte público, más impuestos para salud pública. De plano, un gobierno de izquierda que no va a incrementar impuestos. Vamos a buscar eficientar el gasto. Pues a ver si así se da. A ver, ¿cómo lo ves, Aurelio? Es que yo cada vez que oigo esto digo, a ver, estoy hablando con un diputado de izquierda o de derecha, pero bueno. Pues mira, la pregunta más bien es, ¿quién sabe de la Constitución de la Ciudad de México? Pues la verdad casi nadie. Después de un proceso que duró casi 2 años con participación pues de más de 200 personas de manera directa, ¿no? Acuérdense que el proceso de constitución, hay que recordarlo, fue un proceso abierto, único, inédito, que fue reconocido a nivel mundial, no solamente, como comentaste en el inicio, por los nuevos derechos que están garantizados por esta Constitución, sino que también por su forma de cómo se elaboró, ¿no? Ahí incluso pues estuvieron Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas, que hoy ocupan puestos de muy alto nivel, y incluso esa Constitución... ¿Monreal fue constituyente también o no? No, Monreal no fue constituyente, pero en esta Constitución, que bueno, se compone de 71 artículos y 39 transitorios, que ahí es la parte importante. Vamos a ver por qué, porque en los transitorios que vienen al final de la Constitución, las y los 100 diputados constituyentes le dejan una hoja de ruta a nuestros y nuestras legisladores con fechas específicas para cumplir con los nombramientos y las adecuaciones necesarias en materia de reglamentación secundaria. ¿Qué pasa en la primera legislatura del Congreso? Pues primero están violando pues los tiempos. No hay un respeto a los tiempos fijados por parte de los transitorios y de los 100 constituyentes.
Que eso, bueno, todavía nosotros no estamos en contra de que se puedan modificar esos tiempos en caso de que haya buen gobierno y buena administración y participación ciudadana. Pero no lo hay. ¿Qué está pasando? Que las comisiones se siguen reuniendo en el oscurito, están violando el propio espíritu de la Constitución, como lo vimos con el tema de la fiscal. Están modificando la Constitución a modo para permitir que Ernestina Godoy, actual procuradora de la Ciudad de México, pueda transitar y se quede con la Fiscalía. Hay que recordar que había un candado votado por toda la fracción de Morena en discusión ahí, que ellos mismos incluso impulsaron ese tema, que decía que no podía ser fiscal una persona que había ocupado un cargo de legislador durante 3 años antes a su nombramiento. ¿Qué hicieron en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México? Modificaron ese artículo y lo redujeron a 1 año, lo que permite a la actual procuradora pues transitar. Eso es uno de los 10.000 ejemplos que hay, que seguramente Mónica va a comentar, de violación al espíritu del constituyente. A ver, Mónica, ¿coincides con esta lectura muy negativa por parte de Aurelien de este primer año de la Constitución y de las labores del Congreso? ¿De verdad tan oscuro está todo? Pues mira, coincido con Aurelien en que la Constitución, el proceso constituyente fue inédito, hubo mucha participación. Nosotros, por ejemplo, presentamos varias iniciativas, hubo un proceso de incorporación de estas iniciativas. Coincido con el diputado que los temas de derechos humanos fueron fundamentales y que tenemos una muy buena Constitución en ese sentido. Pero es cierto que sin política pública y sin instituciones, esos derechos se quedan en declaraciones. Entonces, la Constitución sí marca muchos cambios institucionales, es decir, creación de nuevas instituciones como la Fiscalía, y que no es nada más un cambio de nombre, sino a partir de lo que el grupo de trabajo experto en el que está Ana Laura Magaloni, Laida Negrete y demás han trabajado, pues sí hay cambios muy sustanciales. Hay otro, el que me gustaría también hablar, que pues es el sistema anticorrupción, la ley de planeación y el Instituto de Planeación. Y sí coincido con Aurelien que los transitorios, estos plazos, no se están llevando a cabo. Esta sala constitucional que se acaba de aprobar el día de hoy debió de haberse aprobado hace más de 1 año, según estos transitorios. El Instituto de Planeación, que hasta la fecha no se ha aprobado, debió de haberse aprobado la ley en marzo y el instituto creado en julio pasado, etcétera, ¿no? ¿Y no hay ninguna sanción cuando se atrasan así? ¿No pasa absolutamente nada? No hay, porque no había sala constitucional. Ahora vamos a ver qué pasa con estos nombramientos, porque sí es cierto que pues esperábamos mucho de estos nombramientos, de estas nuevas personas, incluso hay mucho de estos comités de selección para que no solo sea el Congreso, sino haya unos filtros ciudadanos, y pues la forma en cómo se han estado llevando estas designaciones no son nada abiertas, son muy irregulares. Por ejemplo, el del sistema anticorrupción, uno se eligió de una forma y el que siguió el Comité de Participación Ciudadana se eligió de otra. Este grupo que va a nombrar a la Fiscalía, y son 3 fiscalías que también me gustaría hablar, no es solo la Fiscalía General, que es esta, digamos, la de justicia, sino la Fiscalía Anticorrupción, que es quien va a investigar todos los casos de corrupción, de las redes de corrupción, que es un tema fundamental, y la Fiscalía Electoral. Este grupo se hizo totalmente en lo oscurito, sin ni siquiera poder ver los perfiles en la página web del Congreso. Decíamos que hasta la Asamblea Legislativa pasada, que era bastante oscura y dudosa. ¿La página funcionaba? Pues sí, por lo menos hacían un par de intentitos. Estaba la información. Funcionaban los correos electrónicos. Estaban los teléfonos, podías acceder y ver quién era tu diputada. Los correos electrónicos, ¿no? Ahorita ni siquiera, o sea, cosas básicas. Hemos hablado ya con el Info Ciudad de México, los está evaluando, está tratando de que se cumplen estas, porque son obligaciones de transparencia, pero pues ahí sí, más que la sanción social, la opinión pública lo va a hacer. Y bueno, los grupos que estamos monitoreando estos temas de plano en nuestras páginas web, estamos subiendo las iniciativas, las votaciones, cosas que pues no nos debería de tocar a nosotros cuando los recursos y el presupuesto lo tiene el Congreso. Están asignados ya para el Congreso. ¿Qué contestar a estas inquietudes, Paulina, por parte, tú trabajas en el Congreso, eres asesora del Grupo Parlamentario de Morena? ¿Qué le dices a la sociedad civil cada vez que llegan con estos reclamos? Bueno, hemos tratado de
tener un diálogo permanente con las personas. Sí tenemos una constitución que no es de conocimiento de toda la ciudadanía en nuestra ciudad, que eso sí es una tarea que pienso que es corresponsabilidad de todas y todas las personas que habitamos en la ciudad, tanto de los legisladores, del gobierno de la Ciudad de México y de la ciudadanía en general. Desde ahí ya tenemos una complicación. También debemos de entender, para mí, que existen aún desigualdades sociales que hacen que nuestros ejercicios de ciudadanía sean diferenciados. Tenemos personas como Mónica, como Aurelien, que están monitoreando constantemente dentro de las alternativas que da el Congreso. Sí tenemos una complicación con la página de Internet, es incluso para nosotros complicado acceder a la información. Un año y medio ya, o sea, complicación es decirlo con un eufemismo bastante alegre, ¿no? Sí, y que también esto hace que no haya, para mí, de una opinión personal, una constitución que sea accesible y exigible para la ciudadanía. Mónica nos comenta de la ley de planeación, pero tenemos, para este año tendrían que haber sido aprobadas 13 reformas, ¿no? Que, la ley de planeación, Ayer la ley de educación, aprobada la ley de planeación. la ley Va bien para el gobierno la innovación, ¿verdad? de educación, o sea, tenemos varios pendientes y que si no se resuelven estas problemáticas, para mí sí tiene una implicación que no hemos estado a la altura de la ciudadanía, de personas que están monitoreando, ¿no? Yo compartí el Observatorio Ciudadano para una Asamblea Constituyente con Aurelien desde la sociedad civil y sé que es esta exigencia de un gobierno que esté a la altura de la ciudadanía, que dé respuestas y que sobre todo que atienda las problemáticas del día a día de la gente. Eso es lo que está pendiente. Sí es una constitución que estuvimos picando mucha gente, muchos temas, muchos los logramos que quedaran plasmados en esa constitución. Sin embargo, el problema es cómo hacemos exigibles y accesibles la información a todas las personas, claro. No solo a los que hemos estado en la sociedad civil o a los que hemos estado en un activismo político ya de tiempo, sino a las personas que no tienen conocimiento aún que tenemos una constitución en la Ciudad de México. A ver, diputado, ya aquí hay un mea culpa, que hay un reconocimiento por parte de Paulina sobre los pendientes que tienen. ¿Qué más decir? ¿Qué más contestarle a la gente de sociedad civil? Tú sí eres diputado. Y tienen mayoría. Tienen mayoría, además. ¿Qué le dices? Pues miren, antes que nada decirles a la sociedad civil que pues reconocemos el trabajo que ustedes hacen. Estos requerimientos de información sí nos hemos visto deficientes en esta parte y como grupo parlamentario de Morena tengan la plena seguridad que vamos a seguir buscando llegar a la verdadera transparencia en el Congreso. Entonces, retomo la parte que comentaba Aurelien de la Fiscalía, pues nosotros estamos buscando que este tema sea un tema que rebusquezca la misma institución. Digo, hay por ahí varios temas que dicen que estamos haciendo un traje a la medida. Lo que estamos haciendo es básicamente rebustecer, reforzar lo que es la Fiscalía. Nosotros en lo personal nos vamos a meter al tema de víctimas. Vamos a buscar que la asesoría victimal se pase a la Comisión de Atención de Víctimas de la Ciudad de México para ahora sí darle vida a estos organismos que están hechos para defender a las personas víctimas de algún delito, ¿no? Y hay varias comisiones que se acaban de crear, que son, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda, que acaba de nombrar el titular, la doctora Claudia Sheinbaum, que también no tiene un marco jurídico para actuar. Entonces, vamos a trabajar en darle el marco jurídico para actuar a esa comisión. Vamos a buscar que la Comisión de Atención a Víctimas también tenga los recursos necesarios para poder operar. También ahí viene el tema del fondo de reparación y estamos en varios temas en el gobierno de la ciudad. A ver, Mónica, con esta autocrítica que nos quedamos, pero ¿qué sigue? Porque sí ya están en retraso con muchísimos temas que tienen pendientes, no les va a alcanzar este periodo legislativo para sacarlos, acaba en diciembre, y no los van a poder sacar, se van a quedar para la primavera. Pues yo espero que no, que haya varios que sí salgan. Digo, y no es que sea constructora, no es que yo quiera que se construya en esta ciudad, todo lo contrario, a nosotros nos interesa mucho que se conserve, que haya agua, que haya aire limpio,
pero sí hay muchos sectores paralizados porque Que la construcción, no hay avanzado, en ¿no? efecto, hay muchos problemas, Sí, pero es un sí, motor sí, de la sí. economía Pero de esta ciudad para y está nosotros, paralizado. digamos, como grupos vecinales, grupos ciudadanos que hemos defendido pues a capa y espada muchos de los temas de la legalidad del uso de suelo, etcétera, nos parece que esto es un espacio que se ha estado esperando desde hace mucho tiempo. La ley de planeación, digo, y si te contara, van, vienen, hay 4 iniciativas. Nadie 2 sabe sobre cuál dictámenes. iniciativa trabajar. Hasta la propia jefa de gobierno, que sale hace unos días porque el grupo de Morena no se pudo poner de acuerdo para sacar un dictamen. Yo creo que, mira, yo no sé si, o sea, es complicado, no es defender, pero es complicado y yo también asumo esto, que sí ha habido diálogo, que hemos estado trabajando, audiencias, etcétera. Desafortunadamente nada de eso se ve en la página web y yo estoy de acuerdo con Paulina también en que hay que ir a llevarlo no solo a los grupos especializados, sino de veras a los vecinos, a los que les va a afectar la vida. Hemos hecho infografías, redes sociales, son un montón de esfuerzos. Yo siento que hay un tema también de la jefatura de gobierno donde pues ojalá nos llamara a todos a las mesas. Yo siento que hay que bajar un poco los muros, ponernos en los zapatos de los otros y sentarnos en mesas. A ratos esas mesas existen y a ratos desaparecen mágicamente y se cierran las puertas. Y entonces eso, injusto con la Constitución también, ¿no? Se abrió mucho, nos acostumbramos a lo que debía de ser un parlamento abierto de ese tipo y luego se cerraron, dejó de haber obligaciones. Entonces, estos como 3 pasos para adelante y 2 para atrás no ayudan en que pues, se formen unos buenos consensos y buenos acuerdos entre actores que necesitamos dialogar, ponernos de acuerdo. Aurelien, a ver, quedan pocos segundos de este bloque, pero ¿cuál sería tu wishlist, tu lista de deseos para que fuera aprobado en este periodo? Claro, no, o sea, yo me regresaría al tema de la Constitución. ¿Dónde están los 100 constituyentes que votaron los textos? ¿Dónde están los integrantes del grupo redactor que propuso el texto? ¿Dónde está Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cárdenas y todas esas personalidades, Katia de Artiga, Ana Laura Magaloni, que participaron? ¿Y por qué no se arma un comité de defensa de la Constitución en colaboración con el Congreso de la Ciudad? Lo que se hubiera tenido que hacer desde un inicio, desde la transición y de la elección de las y los legisladores de la primera legislatura, se hubiera tenido que instalar esa comisión especial, como se hizo en ese entonces para la reforma política, que por cierto Ricardo Ruiz quiere borrar esas letras para poner Constitución de la Ciudad de México, aunque no la cumplen, pero bueno, entre paréntesis, para garantizar esos derechos y definir una hoja de ruta con etapas, con un cronograma y sobre todo desarrollar una estrategia de comunicación y de difusión eficaz en todos los territorios para la ciudadanía, para que conozcan su texto constitucional. Claro. ¿No? Con eso yo me quedaría. Eso sería la solicitud, ahora que tenemos un diputado y una asesora presente, que se cree ya esa comisión con participación de la sociedad civil organizada. Bueno, se quedan con esa petición. Vamos a hacer una pausa. Regresando, vamos a hablar de un mismo tema de aquí a la Ciudad de México. Los delitos cometidos en la capital del país no tienen variaciones significativas. Todavía con la presencia de la Guardia Nacional, aún con la presencia de la Guardia Nacional. Regresamos a Punto y Contrapunto con el tema. No te vayas.